Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a Francisco Serrano, él es hijo de Nelson Serrano. Francisco, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen, gracias por tenerme aquí. Saludos a todos. Francisco, desde el año 2002, su padre se encuentra en prisión, ya una agonía que ha durado 2 décadas, una agonía para Nelson Serrano y por supuesto para ustedes que son sus familiares más cercanos. Cuéntenos cuál es la situación al momento. ¿Hay alguna esperanza de que su caso sea revisado finalmente? Es un problema, o sea, las esperanzas realmente depende de mucho y depende de mucho del liderazgo del Ecuador. Lo crítico de ahora es que el presidente Lasso, por a través de la Cancillería, presente al gobernador de la Florida su petición de poner fecha a la resentencia de mi padre. ¿Y qué es la resentencia? Les cuento que la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la Florida ha actuado inconstitucionalmente en sentenciar con la pena de muerte a más de 350 personas sin unanimidad del jurado. Mi padre es uno de estos 350 personas en el corredor de la muerte, en donde el jurado votó 9-3 en favor de la pena de muerte, pero sin unanimidad, y eso ponía de que no quedaba más que darle condena perpetua. Al cumplir con esta resentencia, podemos pasar a la Corte Federal para presentar un habeas corpus federal, en donde podemos presentar todas las nuevas pruebas que recontra comprueba la inocencia de mi padre y todas las pruebas de la corrupción de la Fiscalía durante los juicios. Estas evidencias son 13, pero les presento las 3 más fuertes. El uno es del ADN, que fue encontrado en el guante plástico bajo de una de las víctimas, una fiscal, en donde todos estamos de acuerdo que ese guante usó uno de los asesinos. Ese ADN está comprobado que no es de mi padre. También se comprobó que se escondió la existencia de una tercera arma, un rifle calibre 30 militar, que no hubiera sido posible una persona que pueda tener 2 pistolas y un rifle, disparar esas 3 armas a la misma vez en 3 diferentes localidades de la escena. Y lo más crítico es el testimonio de un testigo ocular que estaba presente ahí con los asesinos, de lo cual dio su testimonio de cómo fue el asesinato, el por qué, dio nombres, identificó al sicario que contrató a los asesinos para este crimen, y con eso tendríamos chance en una corte federal de poder presentar. No podemos hacerlo en la corte estatal hasta que se cumple con esta resentencia. Ahora, Francisco, todas estas nuevas pruebas que existen al momento, ¿no se presentaron en el año 2006? En el 2006, se escondió la parte del ADN, se escondió el testimonio del tercer arma, se escondió el testimonio de este testigo ocular, tanto como las huellas digitales que se encontró, 13 huellas digitales que se encontró, que hasta ahora no se compara con la base de datos. También más ADN de unos puchos de cigarrillos que se encontraron afuera, tampoco hicieron eso, y además que escondieron parte de su teoría. Había hechos, evidencia, por ejemplo, esto de que supuestamente el asesino, o sea, mi padre, hubiera usado el avión para regresar a Atlanta. Ellos presentaron que ese avión había llegado mucho más antes, cuando realmente estaba atrasado, y llegó a una hora en donde era completamente imposible de que mi padre hubiera salido de ese avión en la fila 30 y llegado al hotel en 17 minutos, que estaba a 5 millas de distancia. Ahora, si ya además de estas nuevas pruebas con las que se cuenta, usted lo dijo hace un momento, en el año 2017, pues la Corte Suprema de Justicia también resolvió que se habrían violado derechos constitucionales en penas de muerte, justamente por eso, porque el jurado no lo decidió de forma unánime. Se ordenó revisar
más de 300 sentencias, entre ellas está justamente la de su padre. ¿Por qué no se da paso a esto y se considera el caso de Nelson Serrano prioritario por temas como su condición de salud o su edad, que ya es bastante avanzada? No, y la pregunta exacta, ¿no? ¿Por qué? Además, aquí la ley dice que a los hombres más viejos, a los hombres más enfermos, hay que darle la resentencia. Entonces, mi padre tenía que haber sido resentenciado en el 2017. Le siguieron postergando. La fiscalía daba excusa tras excusa sin justificación hasta el 2019, donde ya entramos al COVID y se postergó todo ahí. Pero ya después de que hemos salido, hemos pedido de nuevo su derecho constitucional de que le den el juicio rápidamente, y lo niegan sin razones justificadas. Y hasta ahora, acabamos de tener una audiencia con el juez, el 12 de este mes, de octubre, y nos dijo, no, le vamos a postergar la fecha. Digo, pero danos fecha por lo menos. Y dijo, no, vamos a darle fecha el próximo año. Se lo siguen postergando. ¿Y por qué? Porque el caso de mi padre, el secuestro que se llevó a cabo en las calles de Quito, es el caso más evidenciado de violaciones de derechos humanos cometido por los Estados Unidos desde la formación de la Organización de Estados Americanos. Y la Florida no quiere que esto salga a la luz, ni siquiera, y más que todo en una corte federal. También sobre esto se ha pronunciado la CIDH sobre esta violación de sus derechos, y se hicieron pues recomendaciones para que se conmute incluso su sentencia. Así es, y que le liberen a mi padre de inmediato. Pero los Estados Unidos ignoran las recomendaciones de la Comisión, no son sujetos, como son todos los otros países americanos, a la Corte de la Comisión. Entonces ellos juegan el juego, y les digo así abiertamente, de negar sus obligaciones a la Comisión. Ahora, Francisco, ¿qué tan importante resulta pues en estos momentos, usted lo decía, la intervención del presidente de los ecuatorianos, de Guillermo Lasso, pidiendo pues esta audiencia para que se dé esta resentencia? ¿Es fundamental que esto exista? No solamente por el hecho de todas las violaciones que se cometieron, que es fundamental y crítico, pero si estamos hablando de la vida y muerte de un ciudadano ecuatoriano, que es mi padre. Ya tiene 84 años, está 20 años de estar torturado en esas cárceles bajo la amenaza de muerte, tiene problemas de salud gravísimas. Mi padre ya no tiene ni siquiera segundos que se le puede postergar estas acciones, y ya vamos años esperando de que se haga algo, que se cumple. Y lo único que tienen que hacer es dar y pedir y tener una audiencia con el gobernador DeSantis de la Florida, presentar su posición. El Ecuador tiene que presentar su posición con el apoyo de la Comisión Interamericana, con el apoyo de las Naciones Unidas, y decirles, aquí hay que reparar esta injusticia que se hizo de gente malvada, gente que corrupta, tanto ecuatoriano como americano, y en donde la embajada americana estaba metido en estos secuestros. Como en otro caso que me parece que sí intervino ya el gobierno de Italia en un caso, si no me equivoco, similar. Bien similar. Enrico Forti, el señor, también llegó acá y le culparon un asesinato de un muchacho, le dieron la pena de muerte, y fue a Italia después de años. Con un esfuerzo que no se cansaba, pudieron darle la sentencia a Enrico, forzaron la mano al estado de la Florida para que aceleren la resentencia a Enrico Forti, y inmediatamente después de que le resentenciaron, en vez de irse a la Corte Federal, el estado de la Florida se hizo un compromiso de darle la transferencia de custodia a Enrico para que se regrese a Italia. Aquí tenemos ya el precedente. El Ecuador puede hacer lo mismo. ¿Se podría entonces hacer esto exactamente aquí en el Ecuador? Sí, el Ecuador puede obligarles, forzarles la mano diplomáticamente a la Florida de dar la sentencia a mi padre, que se cumple, y de ahí buscar la transferencia de custodia, que es un proceso que el Ecuador ha hecho miles de veces.
Ustedes ya han tomado contacto con el gobierno, me imagino, de forma directa. ¿Han obtenido alguna respuesta concreta sobre esto? Las respuestas concretas han sido que nos quieren ayudar, que se les parte el corazón de lo que está pasando aquí, que ellos saben de lo que tienen que hacer. Ya hemos hablado años de lo que se tiene que hacer. Hemos hablado directamente con el canciller, hablado directamente con la presidencia, con la Secretaría de Derechos Humanos. Todo está bien claro. Y yo te digo abiertamente que yo les creo que ellos quieren hacer algo. La cuestión es que háganlo. Porque como les digo, mi padre no tiene segundos, tiene que ya sacar de esta situación, porque esto igual va a demorarse un año por lo menos hasta resolverse. Y ya 84 años, estamos hablando de 85, ya está más débil, ya está más enfermo. ¿Hasta cuándo? Recogen el teléfono, hablen con el gobernador y ya pongan fecha a la reunión con ellos. Ahora, sabemos que hay en estos momentos también una nueva ola de liberaciones y casos de inocencia. ¿Se puede también aprovechar esta situación? Ustedes están manejando una campaña, buscan con esto concienciar a autoridades, incluso al gobernador de Florida, para que tome esto en cuenta y con la importancia que tiene este caso. Gracias por saber esto. María del Carmen, aquí en Estados Unidos es una ola, te cuento, en este año, más que todo, ha sido una ola de exoneraciones. El Saed de Baltimore, después de 10 años de tener pruebas que comprobaban su inocencia, tomó un nuevo fiscal para poner su caso adelante y ahora está libre. Otro señor que está en Los Ángeles, lo mismo. Pasó desde el año 1975 en la cárcel, con pena de muerte, y con cadena perpetua, hasta que por fin le sacaron a él comprobando su inocencia. Imagínense, desde 75. Y aquí en la Florida, que es el peor caso del sistema judicial, han habido desde el año 76 33 exoneraciones. Durante el mismo tiempo ha habido 99 ejecuciones. La Florida es el peor de estos casos. Ellos recién, ya ha habido 5 casos este año, en donde algunos han exonerado de la corredora de la muerte, y a 3 más le han dado especiales en cadenas nacionales, demostrando la corrupción de la fiscalía a las personas inocentes que están ahí. Entonces, tenemos la oportunidad. El gobernador conoce de todo lo que ha fallado el Estado, tiene que tomar su poder y su posición de reformar el sistema para que esto no pase, pero para poder empujarle en esa dirección, falta el Ecuador, falta el presidente Lazo a través de la Cancillería en hacer esta reunión y forzar la mano. Que se aproveche justamente este momento que se está viviendo. Para finalizar esta entrevista, Francisco, cuéntenos un poco en qué condiciones se encuentra su padre. Esto le da tal vez una luz de esperanza, fuerzas de creer que finalmente pues va a poder obtener la libertad, algo de energía para poder tomar las cosas de otra manera. Sabes que después de 20 años de pasar en el corredor de la muerte y ver en la forma que le tratan, le torturan, la forma que las cortes de la Florida han ignorado todas estas evidencias que les cuento. Mi padre no, y como yo, no podemos tener esperanzas de esa manera. Realmente les cuento que a veces las esperanzas, y cuando no se cumplen, daña más la parte espiritual que uno tiene, ¿no? La psicología que uno se trata de llevar para mantenerse fuerte. Esos son golpes duros. Mi padre no es que tiene esas esperanzas como un hombre de fe, y le ha llevado esto de que la verdad va a salir, y eso le ha mantenido fuerte, hasta poder escuchar que el Ecuador ha hecho este movimiento, o sea, de decir que el Ecuador ha llegado a tener un compromiso con el Estado de la Florida. No veo forma de que yo ni mi padre vamos a tener de poder decir, bueno, tenemos la esperanza de que nos sentimos mejor. No, hasta que no se cumplen estas acciones, no podemos hacer esto. Y mi padre está demasiado de su salud, y ahora que más bien lo que estamos tratando de hablar, estamos en conversaciones intensas sobre el estado espiritual de mi padre, porque se está poniendo ciego, ya está perdiendo la vista en una totalidad
le quitaron las medicinas que estaba controlando la degeneración macular por varios meses. Por fin, esta semana le volvieron a dar, pero ya perdió bastante de su vista. Y mi padre ve que ya para fines de este año, principios del próximo, ya no va a poder ni leer ni escribir. Y eso es lo que él, más que todo, ha hecho durante estos 20 largos años. Francisco, esperamos pues que por la urgencia del caso el gobierno responda y que haya, como usted lo dijo, que hayan acciones concretas en estos momentos, que hayan las acciones que puedan llevar a una revisión de su caso, y ojalá pues finalmente pues esa esperanza que han tenido durante tantos años se pueda concretar de una buena vez. Le quiero pues agradecer nuevamente a Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted, Carmen, y le busco y le digo directamente al doctor Holguín, al señor presidente: tienen el poder, háganlo ahora, es su deber de protegernos. Por favor, no se demoren más. Que se haga justicia. Gracias. Que se haga justicia. Que tenga una muy buena noche. Gracias a usted también.